Y ya está. Pues yo creo que podemos entonces pasar a las preguntas. No sé si también que Virginia también aparezca o las vas a hacer todas tú, no sé cómo os habéis organizado. Las dos. Sí. Bueno, pues yo me voy a desconectar mi camarita. Bueno, a ver, tenemos, si os parece, como tenemos tantísimas preguntas, unas para cada uno de los ponentes y otras que son para todos. Sí, Antonio está por ahí. Sí, Si os sí. podéis poner todos la cámara, Argelia, Nicolás, Antonio. Sí, sí, seguimos aquí, Muy bien. religiosamente. Bueno, entonces, a ver, en relación a las preguntas, Antonio, en primer lugar, tenemos, ¿cuál es tu opinión sobre la posibilidad de que los procedimientos de aprobación sean unificados en un solo organismo? En segundo lugar, la legislación y estudios de toxicidad sobre el llamado efecto cóctel, la exposición a varias sustancias simultáneamente. Y la última pregunta es, ¿por qué se han producido tantas alertas por el uso de óxido de etileno durante el 2021 como plaguicida en muchos productos alimenticios? Estas serían las tres preguntas. Sí, bueno, muchas gracias a al auditorio por estimular y plantear este tipo de preguntas, sinceramente muy buenas y oportunas. Vamos a ver. Aunque tengo la memoria a corto plazo falla, la primera pregunta creo que sí la recuerdo bien. Vale. Así es que, la idea es magnífica. O sea, creo que quien la ha formulado conoce un poco del tema. La tendencia ahora, como muy bien señalaba, la autorización a nivel europeo, o sea, aprobaciones de plaguicidas de uso agrícola, es EFSA y posteriormente Estados miembros, las mismas sustancias activas, pero para uso no agrícola, lo que en la Unión Europea se llama biocidas, eso corresponde su aprobación a la ECA, es decir, a la Agencia Europea de Sustancias Químicas. La pregunta está bien formulada. ¿Por qué no se hace para una misma sustancia activa? ¿Por qué hay dos evaluaciones, dos procedimientos diferentes? ¿Por qué no se unifica? Estamos en camino. Eso es lo que aquí en la Unión Europea se llama One Substance, One Assessment. Una sustancia, una única evaluación. Entonces, en ello se está. Para poner un ejemplo, ahora mismo se está evaluando en EFSA, se está evaluando el glifosato con objeto de ver si se le concede o no una próxima autorización o una prórroga a su autorización. Como el glifosato también se utiliza como biocida, pues entonces está haciéndose, digamos, un proceso paralelo y uniforme EFSA y ECA, de manera que al final se obtenga una única evaluación de esta sustancia. Es decir, probablemente sea el primer bautismo, digamos, en el cual se hace una unificación de procedimientos, porque en el fondo yo creo que esto ayuda mejor a la comunicación de riesgo y ayuda mejor a aclarar los problemas a la sociedad, además de que se hace una optimización de recursos. La segunda pregunta, ¿cuál era? No, tienes el micrófono desconectado, Clara. Sí, en relación a la legislación y estudios de toxicidad sobre el llamado efecto cóctel. Sí, sí. Bueno, esta es otra pregunta muy oportuna y muy interesante y sobre la cual hay mucha especulación y pocas pruebas científicas. Entonces, yo aquí lo que sí que quisiera comentar en este sentido es que en el caso de plaguicidas, concretamente plaguicidas de uso agrícola, es en el ámbito de las competencias de EFSA, ya se han publicado pues unas 3 o 4 informes científicos de mezclas, pero digamos con un soporte metodológico contrastado y validado. Eso se ha hecho para alteraciones sobre el sistema nervioso central, tanto agudo y crónico, por exposición a mezcla de plaguicidas solo por vía alimentaria, y también sobre efectos crónicos sobre el tiroides, tanto células foliculares como células parafoliculares, es decir, todas las funciones del tiroides.
En ninguno de esos casos se ha observado que existe un efecto de mezcla, es decir, efecto cóctel. No se sobrepasaba lo que se llama el margen de exposición total o combinado, que es lo que se utilizaba como criterio fundamental. La conclusión que yo he sacado de todo esto, porque he intervenido en todos esos, digamos, informes de evaluación de mezcla, he intervenido en los grupos de trabajo, está publicado, es decir, puede tener acceso todo el mundo, están disponibles en la página web de EFSA. La conclusión que yo he sacado es que muchas veces podemos decir, oye, pero si es que a lo mejor te pueden detectar 25 o 30 residuos en un mismo alimento, o incluso en el mismo día una persona, si ingiere frutas por la mañana, al mediodía y por la noche, frutas o verduras, el mismo día puede estar expuesto a diferentes residuos de plaguicida, unos por la mañana, otros por la mediodía, otros por la noche. De esos 20 o 30 posibles plaguicidas que puede haber, digamos, el principal efecto que se obtiene viene dado de lo que se llaman los drivers, y los drivers son no más de 2 o 3. Y en esos casos, en los estudios que se ha hecho, no se superaban estos valores guía basados en la salud, el efecto combinado. Es decir, que una cosa es el riesgo, la apreciación que puede tener la población general, es decir, uy, aquí hay un efecto cóctel y demás, lo mismo que hay muchas otras preocupaciones, pero luego hay que tener en cuenta que las agencias reguladoras como EFSA trabajan sobre pruebas, es decir, sobre evidencias científicas. Y en ese sentido, mi mensaje sería un poco, con la evidencia disponible en el caso de plaguicidas, sería un poco de tranquilidad. Y la tercera pregunta creo que era sobre las aguas profundas, ¿no? Y superficiales, residuos de plaguicidas, me parece, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Eso es realmente difícil poder reproducirlo experimentalmente. Y lo es, desde mi punto de vista, por una razón fundamental. Y es que los estudios que se hacen, lo que he llamado yo en la presentación, los estudios supervisados de campo, es decir, esos experimentos sobre finca agrícola en los cuales se realiza un cultivo y se aplican plaguicidas en las dosis suficientes, mínimas suficientes para controlar la plaga, eso se hace de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas. Entonces, claro, en una buena práctica agrícola no podría haber... Cuando se hacen esos experimentos no hay un agua subterránea, tampoco hay aguas al margen de la finca donde pudiera existir ese tipo de deriva. De manera que en esos escenarios no se puede ver. Pero por otro lado, tengamos en cuenta otra circunstancia. Los plaguicidas que pudieran migrar desde los campos donde se aplican, y migren, es decir, permeabilicen, por decirlo de alguna manera, hasta las aguas subterráneas. Ahí lo que se va a llegar no va a ser el producto original, es decir, compuesto original, sino que va a ser fundamentalmente unos metabolitos, que es mal llamado metabolitos, puesto que no son el resultado de degradación biológica, sino que es el resultado de degradación abiótica, es decir, por el medio ambiente fundamentalmente, o como mucho, intervención de microorganismos. Es decir, esos metabolitos que pudieran alcanzar las aguas subterráneas no se van a reproducir en los estudios experimentales que se realizan con roedores. Y entonces ahí se aplica otra estrategia de modelos in silico, el modelo TTC, ¿sí? Y se evalúa el riesgo. Yo recuerdo porque en el panel de plaguicida a lo largo de los 2 últimos años hemos evaluado algunos casos de metabolitos en aguas profundas y se ha utilizado esa metodología. Afortunadamente se vio que no existía riesgo, pero en otros casos podría existir. El principal riesgo que hay ahí, preocupación, sería la mutagénesis, genotoxicidad en esos casos. Hay una pregunta, Antonio, también que acaban de decirlo ahora mismo, era sobre la preocupación, las alertas que han habido en este último año con el óxido de etileno. No sé si tendrías algo que comentar al respecto. Bueno, lo único que puedo decir es que el óxido de etileno en la Unión Europea está prohibido su uso como plaguicida, por tanto, no sé de dónde vendrá, si de verdad se ha determinado en algunos alimentos, su uso no ha sido como plaguicida de carácter agrícola, o ha sido un uso fraudulento.
Pero desde luego, y lo digo además porque lo acabo de comprobar en la Comisión Europea y no está autorizado. Por tanto, no hay ningún producto oficial en el mercado capaz que se pudiera utilizar, salvo que el alimento, bueno, sea de un origen extracomunitario. Pero claro, también, si me permite, digamos, especular, ¿no? Que es especular. Claro, el óxido de etileno se ha utilizado durante la época del COVID como desinfectante, sobre todo en material hospitalario o en material, digamos, médico. Si desde ahí ha habido una contaminación cruzada por ese mayor uso que se ha hecho, ¿no? Con objeto de preservarse frente al COVID-19, si ha habido una contaminación cruzada hacia alimentos, eso ya es otra posibilidad, pero que hasta me cuesta trabajo también asumirla. Eso es una especulación. Gracias, muchísimas gracias, Antonio. Seguimos con las preguntas. Clara. Sigues tú, Virginia, me parece. Sí, para Nicolás. Sí, Nicolás, ¿estás Listo. listo? Vale. Pues teníamos también una pregunta precisamente relacionada sobre el efecto cóctel, ¿no? Bueno, lo que se ha explicado, ¿no? Sustancias que pueden ser inofensivas y legales por separadas, ¿no? y tienen un efecto nocivo cuando la exposición es conjunta. Así es, mira, es muy interesante y agradezco la respuesta de Antonio Hernández. Cuando cambias los objetivos de observación y, por ejemplo, lo que buscas es en el modelo que estás estudiando un efecto hormonal, es mucho más previsible el efecto combinado y ponerlo de manifiesto es mucho más sencillo. En otras palabras, cuando nosotros estudiamos una sustancia que es mimetizadora de los estrógenos, ya tenemos que asumir que en muchas ocasiones en el modelo, animal o humano, ya existe un background, un nivel de estrógenos normales circulantes. Entonces, estamos acostumbrados a evaluar los efectos considerando que ya existe otros compuestos químicos de origen natural que tienen ese efecto hormonal, en este caso, pues el estradiol en una mujer. Entonces, sobre eso tenemos siempre que asumir que puede haber un efecto combinado porque el efecto hormonal del compuesto exógeno se suma, resta, multiplica o divide el efecto de la hormona natural. Y ahí sabemos de la complejidad de la interpretación de los resultados. Pero fíjate que el endpoint, lo que nosotros estudiamos, es un efecto fisiológico, no tóxico, que puede ser aumentado o disminuido por la presencia de otro elemento que compite por el mismo receptor o por la misma vía metabólica. Es decir, nosotros sí tenemos una enorme confianza en que podremos resolver el efecto cóctel cuando se trata de un objetivo hormonal o metabólico. Muy bien. Otra pregunta tiene que ver, es un comentario también, ¿no? Que respecto a que España no tiene controles en la segregación de residuos a nivel de vivienda y de planta, ¿no? Como si pasa en otros países europeos, ¿no? En los que de hecho hay sanciones elevadas, ¿no? En el caso de no cumplir. ¿Se está trabajando en este aspecto para Parecería que normas? sí. De hecho, hay regiones de España donde ya se procede a la segregación de la basura, ¿no? Y en algunos ya se ha incorporado el contenedor marrón que complementa al resto, al gris que todos hemos utilizado para lo orgánico y todo lo que no va al amarillo, al azul o al verde. Y en algunos sitios ya se está incorporando el seguimiento específico de cada uno de los componentes de la basura doméstica separada en sus partes. Eso es importantísimo, porque no solamente facilita la selección del material para ser reciclado, sino evita las interacciones tan terribles que existen entre diferentes materiales que hace que muchos de ellos sean irreciclables, ¿no? Uno de los problemas que hemos asistido en Europa en estos últimos meses es en la falta de materia prima reciclable. Cuando han empezado a averiguar, por ejemplo, en muchos de los plásticos recogidos del océano,
su utilización para ser reciclados, enseguida los que controlan la presencia de compuestos tóxicos adheridos durante su tiempo de permanencia en el mar no pueden certificar la bondad de ese material para ser reciclable, porque en muchas ocasiones se han impregnado de hidrocarburos aromáticos policíclicos o de compuestos orgánicos persistentes que lo hacen altamente tóxicos. Es decir, en otras palabras, no toda la basura se va a poder reciclar, ni toda la basura que se pesque del océano. En muchas de las ocasiones el proceso de limpieza va a ser mucho más costoso que la utilización de otra materia, ¿no? Gracias. Y ahora una última pregunta que se repite varias veces sobre enfermedades, ¿no?, que puedan estar relacionadas, enfermedades o efectos perjudiciales para la salud, ¿no?, relacionadas con la exposición a plásticos, ¿no?, en el ambiente, tanto en polvos, alimentos, agua. Lo he visto antes y mira, aclarar primero que si hablas de plástico sabemos muy poco de la toxicidad de los micro y nanoplásticos, están ahora mismo estudiándose y por tanto, si se sabe muy poco, y eso sale muy bien Antonio, si se sabe muy poco lo mejor es ser cautos, ¿de acuerdo? Si se sabe poco, la regla es no lanzarte, sino ser cauto, hasta que tengas información sobre inocuidad. Sí sabemos mucho sobre los componentes monoméricos de los plásticos, puesto que se ha trabajado muchísimo en bisfenol A y en otros monómeros, y también en los aditivos, como es el caso, los aditivos intencionados, como es polibromados, perfluorados, filtros ultravioleta, en donde sí hay una información toxicológica muy importante. ¿Y cuáles son los efectos? Pues fundamentalmente para los disruptores endocrinos y metabólicos, su interferencia en la vía endocrina. Hay una preocupación enorme por el tiroides. No sé si los oyentes saben que la quinta medicina más vendida en España con receta es el Eutirox, la hormona tiroidea, es decir, está colocada después de 4 analgésicos, indicando que hay una necesidad enorme de hormona tiroidea y nadie sabe por qué. Nosotros sí tenemos una sospecha. El problema tiroideo, problemas de infertilidad, ya sea en el varón por el bajo contagio espermático o en la hembra por la endometriosis, problemas de obesidad y diabetes. He señalado en las diapositivas que algunos de los compuestos como talatos o perfluorados son clasificados por los endocrinos como obesogénicos, que favorecen la obesidad por mecanismos complejos, y cáncer hormonodependiente, también llama la atención, ¿no?, que es cáncer de mama y cáncer de próstata. Y el grupo más interesante es el de acción de estos disruptores endocrinos sobre el desarrollo neuroconductual. Entonces estamos desarrollando, pues Antonio lo sabe muy bien, porque clorpirifos, un pesticida organofosforado, ha sido retirado del mercado en Europa el 30 de enero del 2020 por sus efectos tóxicos y porque se considera que no debe estar más expuesto la población. Y afortunadamente ha sido por la ponencia española, como bien sabe Antonio, ¿no? La ponencia española la que ha evaluado los datos sobre el clorpirifos para que se retire. Y ese clorpirifos en nuestras manos, porque lo seguimos estudiando, se asocia con déficit de atención e hiperactividad, trastornos del desarrollo neuroconductual, que son una preocupación importantísima actualmente en pediatría. Pues muy bien, muchas gracias. Doy paso a Clara para la siguiente tanda de preguntas. Un segundito, permitirme un momento, Clara. Hay una última pregunta, porque yo estoy rescatando, yo creo que las últimas preguntas, es que hace referencia a que si realmente es fiable la declaración de conformidad en materiales plásticos destinados a alimentos. A ver, probablemente la declaración de conformidad es un término regulador que se refiere a su uso o la posibilidad de su uso en contacto con los alimentos. Insisto en lo que decía en mi diapositiva. Legal no es sinónimo de seguro. ¿De acuerdo? Acuérdate del tabaco. Es legal y produce cáncer de pulmón. Es decir, insistimos, es mucho más importante ser mucho más estricto en los usos de los materiales en los que tenemos dudas. Mientras que nosotros sigamos teniendo dudas, alguien debería de ser más cauto impidiendo su uso. Y esa es nuestra opinión.
nosotros no podemos seguir consintiendo que haya esa exposición vía alimentaria a monómeros del plástico como la está habiendo. Estamos convencidos que la mayor parte del bisfenol A presente en la orina de los niños es vía alimentaria y ligada al envasado alimentario o los talatos, aunque también esté cosmético, y eso nos debería de estar ocurriendo. Y como clínicos, a ver, no como reguladores, Argelia y Antonio, como clínicos, no nos gusta que los niños meen talatos, parabenos, benzofenonas, triclosan y bisfenol A. Todos. Es decir, que... Desde luego que no nos gusta, pero para nada, vaya. Pues esa es la realidad. Es decir, en otras palabras, Argelia, los sistemas de regulación no han actuado con la fuerza con la que tenían que haberlo hecho, o con la exactitud. ¿Me permites? Yo no soy reguladora, Nicolás, como sabes, Sí. y más bien lucho por ello permanentemente y me parece, desde luego que sí. O sea... A ver, Antonio. No, mi comentario ahí en eso, yo entiendo perfectamente la preocupación de la gente en ese sentido, sin lugar a dudas. Antonio, yo soy muy gente. No, gente y de los profesionales también, como tú, que además eres uno muy bueno en ese sentido. A ver, Antonio, dame la respuesta. No hay una respuesta. Lo único es mi perspectiva de eso, es que claro, yo después ya de llevar mucho tiempo introducido en una agencia de evaluación de riesgo, lo que sí quiero decir es que claro, ¿cómo actúa la agencia? Claro, recopilas toda la información disponible, evalúas la fiabilidad de esa información y luego lo que al final detecta o determinas es la exposición de las personas y comparas la exposición, la comparas con el valor de referencia toxicológico, es decir, el valor guía basado en la salud. En esos casos, solamente cuando se supera la exposición, se supera al valor guía, es cuando pueden existir riesgos apreciables a la salud con la evidencia científica que existe en este momento. Yo le pongo muchas veces un ejemplo a los alumnos en clase, decir, bueno, mira, aunque no es un valor guía de referencia toxicológico, pero una persona puede conducir un coche incluso con pequeña cantidad de alcohol en el organismo. Es decir, si no superas un límite, y que el límite que viene reconocido en el reglamento de la circulación, es decir, seguridad vial, si no superas ese límite, no pones en riesgo, esta es la ciencia que le da, no pones en riesgo la seguridad vial. Es decir, tú puedes tener alcohol en sangre por debajo del límite, no pones en riesgo la seguridad vial y por eso te dejan conducir. Básicamente algo análogo sería en esto. Claro, a la gente, yo entiendo a la gente no le guste tener sustancias químicas en el organismo. Yo creo que se tiende a que esto desaparezca o se limite, quizás no con la velocidad con la que aparecen nuevas sustancias químicas, eso es inevitable, pero quiero decir, la autoridad, al menos los reguladores, es decir, los gestores de riesgo, ellos son los que toman las decisiones, pero las evaluaciones de riesgo se mueven. Es decir, quiero decir que no están pasivos, eso sí, se mueven cuando nos envían mandatos para que evaluemos. Y en ese caso se hace con, digamos, la evidencia científica disponible. Solo eso. Yo querría añadir que me parece que los ciudadanos tenemos muchísimo poder en nuestras manos. O sea, y eso es muy importante. Hay países en los que la ciudadanía está muy educada, muy concienciada y pelea mucho, y hay otros países en los que no lo está. Eso es un proceso de evolución, por supuesto, y de madurez de la sociedad. Me consta y lo sé que la regulación, la prohibición de talatos en Dinamarca se produjo pues porque la sociedad danesa realmente tiene un papel, la ciudadanía danesa tiene un papel muy fuerte en cuanto al consumo ciudadano, ¿no? Cosas que no se tienen en otros muchísimos países cuya actitud es mucho menos comprometida. Desde luego, parece que todo va un poco encadenado, porque
los reguladores, que todos, bueno, pues nosotros aquí no somos, todos los tres somos científicos, no somos policy makers ninguno de los tres, pero sí tenemos al lado a profesionales y a compañeros que están en ese papel y que realmente no disponen de herramientas para poder establecer límites más estrictos. Y esas herramientas dependen pues, de ese work package de mezclas en el que se determinan modelos para decir que las mezclas de 5 talatos, la evaluación de riesgo que se produce con eso va a producir riesgo. O sea, que es preciso que haya un desarrollo científico en paralelo para poder ofrecer herramientas a los reguladores para que puedan ejercer frente a la industria las demandas de los ciudadanos. O sea, yo no sé si soy capaz de explicarme que todo va unido. O sea, si un regulador no tiene instrumentos, no puede prohibir. Y los instrumentos se los tiene que dar el científico. Y el científico se basa en lo que tú haces, Nicolás, en lo que hacemos todos, para intentar ofrecer evidencias que ayuden a que eso se pueda implantar. Sí. Completamente de acuerdo, Argelia, que la participación ciudadana y la concienciación en tema de salud ambiental es clave. Y la población lo que tiene es que también tener mayor conocimiento y hay que saber transferirles el conocimiento, y esto es algo que hay que trabajarlo, y desde Losman es algo que nos estamos esforzando realmente por hacer, incluso la parte de educación a la población desde que son pequeños, porque la parte, realmente los cambios, los estilos de vida se hacen fundamentalmente desde que eres pequeño. Entonces, pues sí, una acción realmente importante que hay que hacer. No sé, ¿continuamos con las preguntas? Sí, si os parece, a ver, para Argelia hay un montón de preguntas, pero como ya no vamos quedando cortos de tiempo, por seleccionar unas 3 preguntas. Bueno, en primer lugar está un poco sobre el proyecto en sí, cómo se efectúa la toma de muestras, cómo es la organización del proyecto, si es un laboratorio, si son varios, en cuanto a la organización. Luego, en relación al desarrollo, validación de métodos de cribado para la biomonitorización ambiental, ¿cuánto se ha avanzado en este tema? Y bueno, y con respecto a la institucionalización o sostenibilidad del proyecto, porque han mencionado que se puede, o sea, que está incluido, por ejemplo, en el PESA, algo sobre la biomonitorización, pero si esto se podría incluir, o sea, de qué otra manera a nivel europeo podría ser sostenible el proyecto. Bueno, la primera pregunta, los laboratorios, el mérito, que realmente ha sido un trabajo enorme el que ha supuesto esta plataforma, es intentar partir de lo que había en cada uno de los países. O sea, lo que tú no puedes hacer es decirle a un país y ahora tiene que establecer un laboratorio nuevo con estos equipos y con este método, porque eso no es viable, porque hay se necesita una inversión que no es viable. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Justo lo contrario, es coger los países y decir, ¿qué laboratorios tienes? Pues ha habido primero una encuesta en la que se han nominado laboratorios y he dicho, bueno, pues yo tengo un laboratorio en Valencia, 2 laboratorios en Madrid, uno en Granada, en fin, por ejemplo, de España. Se han nominado esos laboratorios. Esos laboratorios han participado en un programa de garantía de calidad que ha durado 2 años, en el que para todas las sustancias que estaban interesados en analizar se distribuían muestras ciegas y cada uno con su método analizaba esas sustancias. Y si los resultados eran comparables, si eso se trataba, las muestras ciegas, entonces aquellos que ofrecían resultados comparables entre todos los laboratorios europeos, se les consideraba que habían superado satisfactoriamente el programa de garantía de calidad. Así se ha hecho con 81 biomarcadores, o sea,
perdón, 78 biomarcadores, un montón de metabolitos de talatos, perfluorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, en fin, todas las sustancias prioritarias. Entonces, han participado y se han hecho así. Y así se han analizado cada uno en sus países. Cuando ha habido países cuyos laboratorios no han superado el programa de garantía de calidad, las muestras se han mandado a alguno de los otros laboratorios que sí lo ha superado. O sea que se ha tratado de desarrollar lo que se conoce como capacity building. Se ha intentado que todos los laboratorios, que todos los países desarrollaran capacidades para poder tener laboratorios armonizados. Respecto a la segunda pregunta, los métodos de cribado. Bueno, realmente el avance ha sido notable también, ha sido increíble el avance en este tema. O sea, ese tema lo ha coordinado INRA en Francia y lo que se ha hecho es, por primera vez, establecer también procedimientos armonizados en los que han participado algunos países con laboratorios que tienen esa capacidad del suspect screening, que bueno, pues también se ha avanzado bastante. Ahora mismo ya hay procedimientos normalizados, hay como 2 o 3. Yo recomiendo a los que han hecho la pregunta que entren en la web, en el WordPackage 16, y que miren las publicaciones y lo que se ha hecho. Se ha elaborado una librería de compuestos emergentes, se ha elaborado todo ahora mismo va a salir ya en breve una publicación de todo el programa, que es del ejercicio que se ha hecho de control de calidad entre los laboratorios participantes, y en fin, se ha avanzado bastante. Y con respecto a la sostenibilidad, a ver, el tema está en que hay varios instrumentos. Lo mejor de todo esto es que el ciudadano se implique y se impliquen las autoridades locales. Es decir, este programa, estos nodos de biomonitorización funcionarán en tanto en cuanto las autoridades de las comunidades autónomas, las autoridades sanitarias y medioambientales de las autoridades autónomas, que son los que tienen la competencia en sanidad y en medio ambiente, sean capaces de destinar fondos para realizar esos estudios de vigilancia de biomonitorización en su comunidad. ¿Qué se puede hacer a nivel nacional? Pues lo que estamos intentando hacer, armonizar, es decir, organizar la red de laboratorios para que todas las comunidades puedan participar, proveer de materiales armonizados, cuestionarios, etcétera, etcétera, intentar hacer algo centralizado para la hora de seleccionar y priorizar sustancias sobre las que investigar, coordinar diferentes comunidades, pero en definitiva los fondos tienen que partir de los que tienen las competencias, que son los que tienen los fondos, que es decir, de las comunidades autónomas. A nivel europeo se seguirá financiando. Hay una iniciativa que está en marcha, que se llama PARC, que es mucho más ambiciosa. No es solo biomonitorización, es también Risk Assessment, evaluación de riesgo en general, que va a durar 7 años y que va a empezar el año que viene. Y va a haber una cierta parte de financiación, pero no demasiada. O sea, se tienen que involucrar los países y, por orden, las comunidades y los ayuntamientos. Esa es la manera de que esto sea sostenible. Yo no creo que en nuestro país, en Consejo de Ministros, bueno, sería, en fin, no sé cómo deciros, o sea, ese es un sueño que yo no me atrevo ni a soñar directamente, o sea, no me atrevo ni a imaginar que en Consejo de Ministros se destine un capítulo para hacer un estudio anual de biomonitorización humana como se hace, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Canadá, por una estrategia de 5 años, o en Alemania. Muy bien, muy bien. Tenemos ya muy poquito tiempo, nos quedan apenas unos 10 minutos. Hay una serie de preguntas que van dirigidas a todos. Virginia, una o dos dependiendo del
del tiempo que tengamos porque aquí nos cierran, vamos, y nos quedamos aquí durmiendo en la Cartuja. Muy bien, pues No más sitio. No, mal sitio no. nos piden ejemplos de políticas públicas puestas en marcha para evitar exposición a contaminantes, si podéis dar alguno. Bueno, pues simplemente, o sea, hay un montón de tratados internacionales que promueven esas, por ejemplo, el Convenio de Estocolmo promueve la retirada de compuestos orgánicos persistentes y la protección de la salud. El Convenio de Minamata sobre mercurio, lo mismo, o sea, hay tratados internacionales que sugieren y en algunos casos vinculan. Políticas específicas, la aplicación de esos convenios, es lo que yo puedo decirte. No sé si, y bueno, por supuesto, todo lo de plasticidad, por supuesto, aquí quizá pueda ampliar un poco más. La política de la ley de antitabaco es una política de protección de exposición a productos químicos, lógicamente, al humo del tabaco. Si me permites añadir algo más, yo creo que también tienen un instrumento muy bueno que es la legislación, ¿no? Y en este caso, la Comisión Europea tiene, bueno, pues todos los documentos oficiales de la Unión Europea que se publican. Y eso es muy útil. Por ejemplo, yo en la presentación comentaba que en España, donde tenía datos, y concretamente en Almería, habían disminuido drástica y exponencialmente las intoxicaciones agudas por plaguicida en comparación a otros países del mundo en vía de desarrollo. Bueno, lo mismo va a pasar, y yo creo que está empezando a pasar, cuando en la normativa, es decir, en la modificación de la normativa del REACH y de la normativa CLP, es decir, de clasificación, envasado y etiquetado de productos químicos, pues ya las sustancias que tengan evidencias de clasificarse en el grupo 1A, 1B como carcinógeno, mutagénico, tóxicos para la reproducción, esas sustancias no van a poder seguir circulando por la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, bueno, es un esfuerzo, digamos, legislativo importante, pero que sus efectos no se miden inmediatamente, es decir, tardan una serie de años, porque, bueno, estas cosas son así, pero al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues uno de los objetivos que se pretende sostenibilidad de sustancias químicas para el año 2030 es que todas estas sustancias, al menos a nivel de plaguicidas, con esas características, con esos posibles riesgos, pues disminuyen a la mitad, ¿no? Entonces yo creo que ahí los gestores de riesgos, Comisión Europea, Estados miembros y demás, pues sí que van a lo mismo. Y la legislación, una política muy fuerte, una herramienta muy, muy potente. Yo no me puedo callar, Marina. No, tú no te calles. Un minuto solamente. Digo, ¿cómo es posible que a esta altura de la película se regule carcinogénicos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción y no hayamos conseguido, después de 29 años de investigación, meter disrupción endocrina en los criterios de evaluación toxicológica, en REACH? Es dramático y es el grupo, Europa, más adelantado y más progresista de todo el mundo. Es decir, 29 años produciendo publicaciones sobre el efecto hormonal y metabólico y sigue sin considerarse como un fin regulador. Está, como bien ha dicho Antonio, carcinogénico, mutagénico y reprotóxico. Y dice, ¿y alteración hormonal? Permíteme también que añada eso, no lo he citado todos, pero también los disruptores endocrinos, también los efectos crónicos sobre órganos, Diana, que eso es lo más reciente, ¿no? Por ejemplo. Pero, Nicolás, en ese sentido yo creo que la sociedad te debe algo a ti, porque se ha conseguido. Va a entrar en el 2022. Bien, siempre una promesa del año que viene. Gracias, Antonio. Bueno, pues yo creo que ya no vamos a hacer más preguntas. Yo creo que ya han quedado muchas en el tintero, muchas preguntas. La gente tiene una participación increíble. Ha habido mucha gente prácticamente todo el tiempo. Alguna gente ya se está marchando precisamente porque también les cierran sus espacios. Pero bueno,
agradecer a todos los que se han unido con nosotros esta tarde y en especial a vosotros tres porque habéis hecho una tarde realmente entretenida. La gente ha estado desde el principio hasta el final, iba entrando, yo creo que se iban comunicando, iban entrando nuevos y prácticamente se han empezado a salir ahora algunos, pero precisamente yo creo por las horas. Pues nada, muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer realmente teneros en estas primeras jornadas. Para nosotros es un éxito lo que ha sucedido hoy y bueno, pues eso os lo debemos a vosotros. Enhorabuena. Muchas gracias, Marina, muchas gracias a todo el equipo. Venga, aquí hay mucha más Muchas gente gracias. detrás, ¿eh? No os podéis imaginar la gente que está trabajando en este momento para que esto hubiera salido. Enhorabuena, Marina, Virginia y Clara. Venga, un Muchas abrazo. gracias. Adiós a todo el Enhorabuena. mundo, muchas gracias por asistir a estas jornadas. A ver si en breve, unos meses organizamos ya una siguiente que sea también con esta misma participación. Gracias a todos. Nada, nos vamos. Bye.